la cual nos vamos a encontrar todas las clases. Y Meet ha incorporado una forma de visualización que no sé cómo la tienen seteado, cómo en este momento están viendo a quienes estamos participando de esto, que tiene la vista de mosaico, que es un poco más cómodo que la vista simplemente del hablante. Si van a ver si lo puedo, a ver si lo puedo presentar. Buenas, ¿cómo andan? Todo bien. Acá estoy presentando mi pantalla. Si van acá a cambiar diseño, van a los 3 puntitos del ángulo inferior derecho y ponen cambiar diseño, van a poder acceder a la vista en mosaico, que esa vista en mosaico ahora a mí no me la presenta, pero es porque estoy compartiendo pantalla, les va a permitir ver no solamente a los docentes, que ahora tenemos las cámaras prendidas, sino a todos los compañeros que están participando de la reunión. Digo porque no es algo que por defecto aparece en el programa, así que si quieren pueden poner esa forma de visualización que les va a permitir ver en principio la cara de todos los que tengan la cámara prendida. Un poco el objetivo de hoy es hacer un repaso por toda esta secuencia de ejercicio que les planteamos y también intentar acercarnos y conocernos de algún modo todo lo que podamos, intentando que hoy también participen ustedes de la presentación de sus trabajos. Nosotros armamos una especie de enchinchada que alguno de los docentes seguramente va a compartir, en donde vamos a seleccionar algunos trabajos y vamos a tratar de que ustedes puedan contarnos qué estuvieron haciendo. Nos gustaría, si quieren, los que tengan la posibilidad, puedan prender sus cámaras y, bueno, así de algún modo poder interactuar un poco mejor con ustedes. Obviamente los que puedan y en lo posible cuando veamos los trabajos que al menos puedan prender sus micrófonos. Bueno, son 14:15, así que podemos dar inicio a esta especie de presentación de trabajo. No sé quién de los docentes quiere compartir la pantalla con los archivos que han subido los estudiantes. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lucas? ¿Mauro? Puedo compartirlo. Bien. A ver. ¿Se escucha bien el micrófono? Porque a veces tengo un tema con el... No. Fíjate si sacás los auriculares. Un segundo. Sí. ¿Ahora? Mejor. Un poquito mejor, un poco bajo, pero mejor. Bueno, hago la última prueba. No, está bien. Ahora sí. Ok.
Bueno, podemos, mientras nos acercamos a algún trabajo, podemos intentar por los temas que hasta ahora se estuvieron trabajando. Digamos, empezamos con el primer ejercicio que tenía que ver con el problema de la escala y intentar hacer un acercamiento desde el lugar de trabajo de ustedes, desde el lugar que habitan, haciendo saltos que nos permitan no solamente ver la escala micro, sino también una escala macro que incluya un poco la relación del lugar donde están, el lugar donde habitan y pasan en situaciones normales gran parte del tiempo, ahora 24 horas, y entender un poco el contexto de esa situación urbana y demás. Entonces el primer trabajo tenía que ver con redibujar ese lugar de trabajo, o sea, la mesa, y con eso, no la mesa como un hecho estático, sino la mesa como un objeto afectado por una serie de movimientos y de acciones. El segundo ejercicio que ponía en foco la dimensión de la casa, con estas tres capas conceptuales que tenían que ver con la infraestructura, las formas de ocupación y la atmósfera, ¿no? Con esas tres categorías les pedíamos entonces que redibujen sus casas. Un tercer trabajo que ponía el foco en el problema del borde, en la interfase entre el interior y el exterior, en esto que podemos llamar, hay un término bastante contemporáneo que lo define como envolvente, ¿no? Como este problema que tiene la arquitectura, en cómo mediar la relación entre el adentro y el afuera. Y la última categoría, que es la que vamos a centrarnos hoy, pero tratando de entenderlo como una cuestión de interpretación de todo el trabajo, digamos, en la forma de entender trabajos como un conjunto, donde se pone en foco el problema del umbral, este problema o este concepto que ponía el foco o ponía la atención, el pasaje entre lo íntimo o el pasaje entre lo privado y lo público, y cómo era esa mediación entre estas dos cuestiones de carácter muy, muy diferenciado. Dicho esto, bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. No sé, podemos poner el ojo nosotros en alguno de los trabajos y pedirles que enciendan los micrófonos, o si alguno tiene ganas de contar su trabajo, también nos puede abrir el micrófono y decirnos también. Pero bueno, mientras vemos todo el panorama de lo que es el conjunto de trabajos, o el conjunto de producción que hemos alcanzado en este mes de conversaciones y de una relación muy, muy directa y muy rápida entre nosotros, comentar unos temas y ustedes devolver una ejercitación sin mucho intento de corrección por nuestra parte, sino más bien intentar interpretar lo que estamos haciendo, que seguramente va a tener el curso que arranca ahora el 18 de junio, seguramente va a tener otras formas, donde cada ejercicio y cada tema que abordemos nos gustaría que tengan más tiempo de elaboración y más tiempo de ida y vuelta entre lo que ustedes nos presentan y nosotros les devolvemos. Así que no se imaginen este escenario como el escenario que va a ser el de las clases que corresponden al ciclo colectivo, sino que va a estar mucho más
apoyado en un andamiaje que les permita todo el tiempo revisar lo que están haciendo y ir y volver todo el tiempo sobre las categorías que estamos trabajando. Esto se proponía más bien como un viaje, como una serie de charlas y con una respuesta de la interpretación de esas charlas a lo que nosotros les proponíamos. Bueno, podemos empezar a hablar por el que está a la izquierda, ¿no? El que está en la parte superior a la izquierda. Martín está, ¿no? En el chat. Sí, acá soy. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Sí, ¿querés contarnos un poco del trabajo? básicamente hice solamente lo que pedía. No pensé mucho más, simplemente hacer la transición del interior al exterior de mi casa. Tomé como referencia un poco más amplio la vereda, que es cuando uno se siente ya llegando a la casa, ya lo siente como propio. Después nada, intercalé un corte con una vista axonométrica porque no podía ver la totalidad del camino, dadas las paredes. Así que nada más. No sé si tienen alguna consulta. No, bien. Yo tengo un par de consultas rápidas. Primero, digo, también para empezar a entender qué instrumentos manejan ustedes, es con qué programa o con qué serie de programas construiste este dibujo. Con SketchUp y Photoshop. SketchUp es muy básico, muy fácil de usar, así que me pareció más práctico. Uso otros, pero iba a quedar mucho mejor con esto. Y con Photoshop usé para dar un poco de color a los verdes y agregar la transparencia entre la vista y el corte, y no ponerla por separado. Bien, no hiciste una mediación de algún programa vectorial en el medio, digamos un AutoCAD, nada, o sea, es directo de visualización en línea del SketchUp al Photoshop. Exacto. Bien. Bueno, y nos contabas un poco, me imagino que el lugar en el cual te concentraste para hacer el trabajo es la ocupación que está al fondo del lote, ¿no? Esa es tu casa. Claro, exacto. Básicamente tengo un patio muy, muy grande, es enorme, y tengo bastante camino del interior al exterior. Del interior, mi zona más ocupada es el fondo justamente de la casa, así que me pareció excesivo mostrar todo el interior de la casa. Después nada más, está una construcción interior que genera un pasillo en el medio a la salida, pero no hay mucho más. Es simplemente un patio enorme que se extiende de inicio a fin. Ok. Bueno, pero tiene unas cualidades diferenciadas, ¿no? Podemos ver que hay una zona parquizada y una zona con un suelo más duro, ¿no? Claro, sí. De hecho, hay unos canteros en donde estaban los autos, unos canteros que hicimos hace muy poco, y no dibujé porque iban a empastar un poco el detalle, pero no hay mucho más. Claro, hay diferentes niveles también. La zona de la derecha donde está el árbol, la zona con cemento parquizada, es mucho más baja que donde está el auto, que sería la zona del garage. Ok, o sea que va bajando, el nivel va bajando Claro, hacia la casa del fondo. Okay. No, al revés. Al revés, va subiendo. Del interior va subiendo. O mejor dicho, va bajando hacia el exterior de la casa. Ok, bien. ¿Y qué es la ocupación que hay al frente, que es un local? Claro, es un local a medio construir. Ahora se usa como un depósito y también para guardar autos, y luego nada más. Está bien. todo a medio construir y en el futuro se planea hacer una casa, pero queda en medio. Quedó todo a medio hacer. Bien. Sí, un poco interpretando el dibujo, y ahora vos nos contarás un poco mejor, pareciera que ese espacio de transición entre la calle y la casa, que está definido por esa construcción y ese vacío que queda entre ambas construcciones, por como lo describís, está bastante dominado por el uso del auto, ¿no? Pareciera, al menos en lo que llegaste a dibujar,
y hasta donde acotaste vos la descripción de eso, pareciera que fuera simplemente un lugar en donde el auto se aproxima, se guarda y luego ustedes acceden a la casa. No pareciera, al menos el dibujo, no describe una ocupación de ese espacio como un espacio de expansión o de uso de algún programa al aire libre. No sé si ahí hay una parrilla o no. Claro, yo como le comentaba la clase pasada, la casa no tiene ningún criterio de diseño. Se fue construyendo poquito a poquito. Así que... No, pero más allá del diseño, uno a veces ocupa esos espacios. Digo, las formas de ocupación muchas veces se mantienen, utilizan los espacios por más que las infraestructuras no estén sobredeterminadas, digo, por más que no haya un gran volumen de parrilla con no sé qué, uno podría pensar que hay un chiringo o no sé qué, algo que sacan en tal día para hacer un asado. Entiendo, sí, claro. Y hay unas mesitas y unas sillas y no sé, y está la cortadora del pasto y no sé, digo, o la manguera para regar ese pasto, digo, el dibujo por ahora pareciera estar dominando por la presencia del auto como un espacio simplemente de aproximación de cierta jerarquía del auto por sobre los usos que, por más que, como vos señalás, no estén determinados por las infraestructuras, posiblemente en el dibujo, por las formas de ocupación, podrías haber descrito algunas otras situaciones, ¿no? Claro, como las que... claro, entiendo. Puse los autos realmente porque para mí son una molestia, están siempre ahí y me molestan en todo momento. Es como que a muchas actividades, como nombra, hacer una asada, una parrilla, poner algo, molestan. Están siempre en el medio. Y claro, cuando no están, se usa claramente la zona cimentada más baja, que es la derecha, se usa como parrilla contra la pared. Y la zona de pasto, bueno, donde juegan los animales y también cuando uno hace ejercicio. Generalmente... es un lindo lugar para tomar sol, para hacer ejercicio, como vos decís, ¿no? O sea, seguramente lo estás usando bastante en este tiempo. La verdad, no. ¿No? Muy ejercicio y con el sol no me llevo bien, así que... Ok. Bueno, es una oportunidad desperdiciada en todo caso. Pero quienes viven en zonas con mayor densidad y no tienen la oportunidad de tener espacios al aire libre, seguramente envidian ese espacio intermedio que tenés en ese lugar. Demasiado. Pero digamos, eso que un poco te comentaba es porque hay algo que también, eso decías, nombrabas a los animales y entiendo que en los trabajos anteriores vos habías sido el que había descrito la relación con el gato. No, lo vi, pero... Ok, pero ¿qué animales tenés ahí en tu casa? ¿Con qué convivís? Tengo 2 perros y un gato. El gato vive solamente en mi pieza y los perros, bueno, por todas partes. Así que... Okay. Bien. No lo pensé. Hubiera estado bueno como incluir como la interacción de esos habitantes del lugar, digo, de esas mascotas, también haciendo uso de ese espacio. El árbol que dibujás es, ¿sabés qué tipo de árbol es el que hay en ese jardín? ¿Parece la forma que tiene? Es muy diferente, es mucho más grande y no sé la raza. Es unas hojas pinchudas y tiene unas frutas verdes y naranjas que molestan, pican y nada, son molestas. Luego, ese árbol es uno que quedó donde está la pared transparente de la derecha. Hay una hilera de 10 árboles. Cuando se mudó el vecino, tuvimos que retirar los árboles porque no tenía acceso para los autos y poner esta pared. Así que tiraron 10 árboles pobres de esta misma estructura. Lo que tiene que este árbol no conseguir un diseño similar.
es mucho más grande y está un poco más deformado. Tantas podas o intento de controlarlo. Es un árbol bastante plaga. De hecho, hasta hoy en día sacamos pedazos de arbolito que salen por todas partes de ese, pero no sabía decir qué raza es. El de afuera es un simple verde, nada más. Y estaba plantado hace unos meses. Ok. Y nada, porque eso que preguntaba Ludmila recién, digo, el árbol también ofrece en verano sobre todo sombra y digo, da la posibilidad de pensar ese espacio determinado por la sombra del árbol, ¿no? Como un lugar para... Se aprecia mucho en verano, no tanto en invierno. Ahora a las 5 de la tarde, gracias a este árbol y un árbol que tengo en la esquina de mi casa, que tiene unos 20, 30 metros de altura, o tal vez estoy exagerando, pero es muy grande, a las 4 o 5 ya no tengo sombra, no tengo luz en el patio. Se vuelve muy frío todo. Pero no, o sea, es un árbol que es perenne, o sea, que no se pela en invierno, No, sí, se pela. Por eso ese lo puse, no sé si se nota que están hojas amarillas. Perfecto, sí. Ok, o sea que está en proceso ahora de perder hojas y... Exacto. Bien. Y después hay algo que me llamaba la atención. Vos ahí estás describiendo vereda y hay una porción de calle, ¿no? O sea, o es vereda... Es vereda y calle, claro. No, okay. Yo me enfoqué mucho en lo estructural. Tal vez debía agregar más detalles humanos, más mascotas, un poco más movimiento. Yo hice la estructura, agregué los autos porque siento que son parte estructural, están ahí siempre molestando, como decía. Y claro. no me enfoqué en lo que sería el movimiento humano, los animales, por ahí las actividades, las parrillas, los juguetes que han tirado por todas partes. Eso ya Eso es lo que en otras categorías llamábamos formas de ocupación, que en todo caso hay algunos indicios que vos jerarquizaste, digo, al menos al incluirlas, que son la presencia de los autos, la presencia de la vegetación, con esto que un poco anotabas, que es el tema de las hojas, que ahí hay una idea como de la temporalidad, ¿no? Como un poco de la dinámica que tienen estos objetos, que van cambiando de coloración, que van perdiendo sus hojas y volviendo a crecer en otras estaciones. Pero lo que quizás uno podría incluir para describir mejor el espacio, porque si uno incluía a las mascotas o incluía a las personas haciendo determinadas acciones, uno podría empezar a entender estas infraestructuras, ¿no? Estos suelos duros y suelos más blandos con el césped, de una manera diferenciada, distinta, o dar cuenta de las capacidades que tiene el árbol de dar sombra o no. Igual el dibujo está recontra bien, y eso quería aclarártelo también. Pero lo que nos interesaba también es en esta lógica de entender estos problemas. Disculpen, estamos con nuestra hija también acá participando no te preocupes. De la clase, así que esta oportunidad también para entender estas infraestructuras como espacio donde también ocurren no solamente estas cuestiones que vos nombrabas, las más estables, ¿no? o más inmutables, ¿no? Que no cambian tanto en el tiempo, con estas otras que transforman todo el tiempo esas infraestructuras y que también le dan sentido, ¿no? Las definen como espacio de oportunidad para determinadas acciones o determinadas cuestiones del habitar, y por eso es que intentábamos que ustedes describan todo aquello que pudieran. Pero igual, como te aclaré antes, está muy bien tu trabajo. Sí, entiendo el error que fue no agregar más de los anteriores trabajos a este. Sí, no lo tomaría como un error, sino más bien como una omisión que podría, entendiendo por dónde uno puede
continuar el trabajo, si uno tuviera que continuar el trabajo, hacia dónde podría continuarlo, ¿no? Hacia qué, con qué perspectiva uno, con qué horizonte uno puede intentar llevarlo. Si esto tuviera, como va a tener en las clases, una continuidad y uno pudiera seguir revisando cada uno de estos trabajos. Entiendo. No sé si alguien quiere comentar algo más o pasar a otro. Hola, sí. Nada, yo primero quería decir que está re bueno el dibujo. Y nada, que todo lo que dijo Mariano comparto, como que ese espacio, ¿no? entre los dos edificios, grandes locales, nada, hay como una oportunidad ahí de pensar sobre el umbral y sobre los usos. Que como decía Mariano, yo vivo acá en un departamento de unos ambientes con mi familia y me encantaría tener un patio para poder salir un poco a tomar aire, y la verdad está bueno, y especialmente ahora en cuarentena, como estos lugares, ¿no? que se pueden utilizar de tantas formas y dan tantas posibilidades que, por ejemplo, en un departamento con un balcón no puedo aprovechar. Quería destacar como me parece bien el recurso que usaste de dibujar los bordes del dibujo del lote, pero al mismo tiempo transparentarlo, ¿no? Para ver cómo, digo, me parece que también es importante como el tema del paisaje que se genera dentro de ese recorrido que pasa. Me parece nada positivo como que te hayas dado cuenta de eso. Mismo el dibujo de las fachadas, ¿no? Como pensar que está todo ese espacio está circunscrito de algo que lo rodea y genera un paisaje particular. Digo, de golpe también podrías saber como si esto siguiera, quizás podrías dibujar como el espacio ese que tenés en verde en parque, sin ser atravesado por el volumen blanco que está delante, ¿no? Continuarlo y transparentar como transparentaste el muro. Claro, lo pensé, pero en superponerlo se complicaba un poco las otras líneas, ya que tenía que separar, lo hice. Se me complicaban las capas en Photoshop, pero Claro. lo tuve en cuenta. Y además no agregaba solamente un cacho más de verde porque no había diseñado esa parte. En sí hay una escucha y las entradas traseras del local. Y por lo que comentaba de los espacios, creo que tengo que apreciar un poco más el patio que tengo. De hecho, en el tiempo lo que hice fue herrería, aprovechando un poco de carpintería, y el patio me ayudó bastante. Creo que no voy a poder hacer nada en un ambiente o en un departamento chico. Mismo eso, es un espacio de trabajo, como un taller. Yo el otro día estaba armando un estante para habitación y tengo que ir al balcón a agujerear y eso es un desastre. Está bueno esa posibilidad que tenés. Y ¿qué más? También... Está bueno eso que comentás, Lucas, sobre la transparencia que deja ver el auto y cómo, por ejemplo, esto que decías del verde como constructor, digamos, bastante central en el problema del umbral en este espacio, hubiera tenido como más jerarquía que la delimitación del volumen delantero de la construcción. Ahí hay algo para mí que vamos a tratar de incorporarlo rápido a la agenda del curso, que es poner la atención no solamente en los programas que vemos que muchos de ustedes utilizan, vemos que hay varios que están trabajando en SketchUp o en un programa de modelado 3D, pero hay algo muy importante que es todo el tiempo cómo producir pasajes entre programas, cómo pasar de un programa de modelado a uno vectorial, digamos, de un SketchUp a un AutoCAD, y del AutoCAD poder limpiar líneas, seleccionar, trabajar con más sutilezas los espesores, para luego poder pasarlo a un Photoshop, agregarle, si se quiere, superficie o algún tipo de otra información que puede incorporar el Photoshop, o inclusive en la relación de cómo visualizar las capas, y de ahí sacar el dibujo final, ¿no?
pensar que los dibujos no salen de un solo programa, difícilmente nos salgan unos buenos dibujos utilizando un solo tipo de programa digital, con lo cual hacia eso vamos a tratar de hacer algunas charlas en las primeras clases para poner estas cuestiones en foco. Lucas, perdón, no sé si querías seguir. No, lo único que quería decir era destacar lo que dijiste vos después, que es un trabajo en proceso y nada, fue de una clase para otra, y que son un montón de temas que vamos a seguir viendo en la cursada, creo yo. Y nada, me parece buenísimo que aparezcan esta clase de dibujos. Y después vamos a seguir viendo eso con las herramientas y con los conceptos, como vamos a seguir construyendo dibujos de este tipo, creo. Pero está bueno. ¿Podemos ver el otro? A ver, ahí está. Facundo, ¿está por ahí? Sí, acá estoy. ¿Se escucha o...? Sí, perfecto. Sí. ¿Querés contar un poquito? Sí, no, por ahí, o sea, me di cuenta como que por ahí mi situación con la ciudad y mi casa es como muy similar a las casas vecinas, ¿no? Como, o sea, yo en mi caso vivo en un barrio así todo de casas bajas y como que me di cuenta que la mayoría o tiene un mínimo patio delantero o una reja o cerca, y bueno, me di cuenta que mi situación es muy similar al del contexto, ¿no? Ahí yo marqué sombrí un poquito la puerta y como mi pase, como esa es mi casa, para marcar cuál sería mi situación, y nada, eso. Y sentí por ahí como que tengo bastantes, no sé si no obstáculos, pero como distintos elementos. Por ejemplo, bueno, tengo una reja, un escalón, y bueno, como que nada, no es simplemente una puerta que se abre, sino como que tengo un trayecto un poco largo, digamos. Buenísimo. Sí, está buenísimo un poco entender eso, ¿no? Como en este trabajo del umbral, poder entender si lo que diferencia el ámbito de la calle, que vos lo describís, no solamente como esa infraestructura hecha de materiales diversos, ¿no? Que ahí se entiende que cada vecino adorna de un modo particular esas veredas, ¿no? Que es una cuestión bastante particular de nuestras ciudades, ¿no? La infraestructura de la vereda, que es un espacio que no es propio, ¿no? Que es parte del ámbito de lo público, sin embargo, tiene la autonomía que le da el privado para definir cuál es el color, cuál es el material, qué medidas tiene, ¿no? Y eso, de alguna manera, queda bastante claro en eso. Digo, si hiciéramos un trabajo, no sé, si esta charla que estamos teniendo ahora la hiciéramos con alumnos de Portugal, por decir alguna cosa, de Porto, verían esta cuestión de la vereda que vos anotás con una naturalidad casi sin cuestionarla, esta cuestión de que cada lote define esa condición de la vereda, ¿no? Como un suelo casi propio, ¿no? Casi que es de orden público, pero que el usuario lo tiene con su piso de determinada materialidad, inclusive a veces plantando un árbol fuera de las esferas del orden público, ¿no? Que el árbol muchas veces no está plantado por la ciudad o por el municipio, sino que está plantado por uno de los vecinos, ¿no? O inclusive el canasto, que hoy está más definido por el basurero, por estos tachos de condición más pública, que se han instalado hace relativamente poco tiempo, pero que antes estaban definidos por objetos que cada vecino incorporaba en
en ese espacio de 4, 5 o 2 metros que nosotros llamamos vereda. Con lo cual ahí hay algo que es interesante para notar, que para nosotros es natural, pero que no es natural, y que tiene que ver con cómo están conformadas los espacios públicos en nuestras ciudades. Y después, todo eso que vos describís como desde ese espacio de vereda, todo eso que definís como ese largo pasaje hecho de un montón de obstáculos o hecho de un montón de límites que deslindan de algún modo el orden de lo privado o de lo íntimo de la cuestión de lo público, que vos incorporando gente, que posiblemente ese sea un escenario de la vida ordinaria, pero de una vida más bien a lo que se parecía a la anterior normalidad. Hoy no creo que esté tan llena de gente, pero que da cuenta un poco de esa doble condición de lo público y de lo privado, que se vuelve bastante interesante. Hay algo que uno empieza a entender hasta con cierta intriga, que es vos en este dibujo definís a la puerta como ese momento de pasaje entre una cosa y la otra, ¿no? Y como lo describe el texto de Van Eyck. Pero también existen las ventanas, ¿no? Y las ventanas también son esos umbrales que por un lado median a través de la visualidad, ¿no? A través de permitir o no permitir la vista, digamos, desde la calle hacia adentro o desde adentro hacia la calle, también como una forma de mediación entre lo público y lo privado. Y, por ejemplo, vemos que en tu casa, al menos, existe la voluntad en esa ventana bow window en la planta baja de incorporar un planteo que construye un paisaje interior, pero que también intenta producir un filtro, ¿no? Porque si uno no necesitaría elementos de otros dispositivos como las cortinas, o cortinas de tela o cortinas mediante maniobras más sofisticadas, tratar de cegar la relación entre lo público y lo privado. Y hay algo muy notable, es que las ventanas ya de planta alta, que me imagino que ahí está la zona privada de la casa, dormitorios y demás, sí, sí. Ya no existe tanto ese elemento, porque ya la visual se vuelve más complicada, digo, ya con la altura del parapeto, ¿no? Con la altura de esos 90 centímetros que tiene entre el piso y el borde del muro inferior antes de la ventana, ya con eso se produce un filtro bastante natural entre una cosa y la otra. Pero hay algo que lo anotaste, quizás como diciendo, bueno, voy a anotar todo lo que haya en ese espacio, pero quizás, aún sin ser muy consciente de eso, pero algo que tiene ese cantero puesto en esa ventana, en la planta baja, también tiene que ver con estos problemas de cómo filtrar la relación entre lo público y lo privado, ¿no? No sé si... Sí, no, también digo, a veces como, sobre todo en la ciudad, como de tratar de meter la vegetación o la naturaleza lo más posible a la casa, ¿no? Por ejemplo, también la medianera, digamos, que divide los dos dúplex, que también como que aprovechamos ese espacio y tratamos de poner plantas y bueno, como que, no sé, como para acercar un poco el exterior a la casa, pero bueno, desde una perspectiva más íntima por ahí, ¿no? Sí, está buenísimo. Yo tengo que ir a buscar el cargador, me va a llevar un minuto, así que si alguien quiere decir algo y me da tiempo a enchufar la computadora. Bueno, sigo yo. Sí, no, yo estaba pensando, comparto todo lo que dijo Mariano. Me parece, en este trabajo aparece como un énfasis